Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Daniel, Alan Daniel, Kakasi Fanfic, Diego Flores, Vicente Cayupe, Boris Pa, Ari Alexis Pérez, Shaggy, El Siu, Sloaubert, C7 Cercero, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 89. Los cerditos zombificados habían desaparecido. Desapareció por completo en la arena del alma sin dejar rastro. Marcus se quedó allí en silencio, mirando el lugar donde la criatura había sido consumida. Esto explicaba por qué no aparecían monstruos en el Valle de Arena del Alma. La arena del alma literalmente se los comía vivos, devorando todo lo que pisaba su superficie. «Mierda», murmuró, tragando fuerte. Cuando Nami pasó por aquí, eso fue un maldito milagro. Cuanto más pensaba en ello, más perturbador se volvía. La arena del alma en el juego fue solo un inconveniente menor que te ralentizó. Aquí, en esta realidad, era una especie de horror que podía borrar a los seres vivos de la existencia. Después de probarlo una vez más, para confirmar que era inofensivo para él, aparentemente su naturaleza de Minecraft lo hacía inmune, decidió no pensar demasiado en la mecánica. En cierto modo, esto fue beneficioso. La arena del alma creó una barrera natural que mantuvo contenidas a las hordas de cerdos zombies. Pero solo para estar seguro, construyó otro portal inferior en lo alto del aire, encerrándolo completamente en obsidiana, excepto la entrada. Debajo de la plataforma elevada se extendía un mar interminable de cerditos zombificados, todos balanceándose sin pensar. Después de atravesar el portal, se encontró de nuevo por encima de la capa de roca madre de su improvisado centro abisal. Sacó el cuarzo que había extraído y comenzó a convertirlo en bloques de cuarzo pulido, luego comenzó a construir una estructura alrededor de su refugio para refugiados. Pronto, un edificio había tomado forma en el vacío. La arquitectura todavía se sentía demasiado vacía. Después de considerarlo un poco, agregó elementos decorativos, como cerezos en flor, enredaderas colgantes y varias variedades de flores exóticas que agregaron color al triste ambiente. Mucho mejor. En realidad, parece un lugar donde la gente podría querer vivir. Lástima que no pueda colocar bloques de agua aquí, o realmente tendría ese ambiente de jardín tranquilo. Hizo una pausa, mirando a su alrededor el complejo ampliado que había construido. Espera un minuto, ¿cuándo me convertí en arquitecto? Vine aquí para extraer cuarzo, no para comenzar una carrera en diseño de interiores. Hora de dormir un poco. Después de terminar los toques decorativos, se dirigió silenciosamente al portal fuera de las paredes de cuarzo y regresó al barco. Ya era pasada la medianoche cuando llegó. La tripulación estaba profundamente dormida y el barco se balanceó suavemente en el puerto. Después de una breve revisión para asegurarse de que todo estuviera seguro, se dirigió a su propia habitación para descansar lo que tanto necesitaba. Mientras Marcus dormía por agotamiento, Vivi había llegado a la transformada ciudad de Isla Dalum. Ver el complejo escolar que había aparecido de la noche a la mañana, con enormes golems de hierro montando guardia, la dejó sin palabras. Esto es. Ella no fue la única en shock. Los otros habitantes del pueblo deambulaban, tratando de procesar lo que estaban viendo. Edificios enteros se habían materializado de la nada, construidos con materiales en bloques que nunca antes habían encontrado. Dalton estaba en todas partes a la vez, organizando la transición y explicando las nuevas instalaciones a los ciudadanos que no podían creer su suerte. Vivi se dirigió al bosque de cerezos en flor, donde los copos de nieve aún caían del cielo. Pero a pesar de la nieve que caía, no sintió frío en absoluto. De hecho, había un suave calor emanando del suelo. «Esto es realmente increíble», susurró, extendiendo la mano para tocar uno de los troncos cuadrados del árbol. Los niños ya jugaban libremente en la plaza pavimentada con losas de piedra. El sonido de alegría y esperanza le dolía el corazón por su propio reino atribulado. Mientras observaba, Dalton pasó por la plaza acompañada por Elise. 20. Esta será nuestra escuela de ahora en adelante, explicaba. Es la base de nuestro nuevo reino.
A partir de ahora, todos los niños recibirán educación básica, no solo aprendiendo a leer y escribir, sino adquiriendo conocimientos en múltiples materias. Hizo un gesto hacia los diversos edificios. Además de medicina, estudiarán ética, ciencia y habilidades prácticas. El conocimiento es el recurso más importante que puede tener una sociedad. Y los niños son nuestro futuro. Así que necesito que te dediques por completo a transmitir conocimientos médicos. No se preocupe por la comida o los suministros, se proporcionará todo. Tu única preocupación debería ser enseñar a la próxima generación. Si tiene tiempo, también deberíamos trabajar en reescribir los textos médicos que fueron destruidos. Ese edificio de allá es la biblioteca, allí podemos guardar todos los libros. Habló con la pasión de alguien que había encontrado un nuevo propósito. Vivi escuchó cada palabra y su expresión se volvió más reflexiva con cada momento que pasaba. Una escuela para todos. En Arabasta, nunca había habido escuelas abiertas a la gente común. Si bien existían tutores privados entre las familias adineradas, no enseñaban nada más que alfabetización básica. Una vez que pudiste leer palabras simples y tal vez escribir tu nombre, ese fue el alcance de la educación para la mayoría de las personas. Conocimientos más profundos, como filosofía, ciencia, matemáticas avanzadas, historia, estos temas estaban reservados para la nobleza y la élite adinerada. La idea de que los plebeyos podrían beneficiarse de tal aprendizaje fue casi revolucionaria. Al mirar a la comunidad a su alrededor, sintió un profundo anhelo en su pecho. Si tan solo su propio país pudiera ser así. Pero los desafíos a los que se enfrentaba Arabasta eran mucho más complejos. La guerra civil, la sequía, el cocodrilo, hubo crisis que tuvieron que resolverse antes de que pudiera comenzar cualquier reconstrucción a largo plazo. Ella suspiró pesadamente y se volvió para irse. Ella tenía que enfrentar sus propias responsabilidades. Isla Drum estaba experimentando una especie de renacimiento. Kurea también había llegado para ver los cambios por sí misma. Caminó por la plaza con sus cerezos en flor, examinó los inusuales edificios escolares y se maravilló de los campos de trigo que de alguna manera lograban brillar dorados incluso en las profundidades del invierno. «¡Qué tipo tan interesante!», murmuró, tomando un trago de su botella. Construir cosas como si no fuera nada. Después de pensarlo toda la noche, finalmente había tomado una decisión. Ella se despediría adecuadamente de Chopper antes de que los sombreros de paja abandonaran la isla. Pero también tenía otro plan en mente, algo que había estado preparando durante años, esperando el momento adecuado. Encontró a Dalton todavía ocupado con tareas administrativas. A pesar de su agotamiento por trabajar las 24 horas del día, cuando Kurea le explicó lo que quería hacer, aceptó de inmediato. Incluso se ofreció a proporcionar cañones del barco abandonado de Wapol. Al ver su apoyo, Kurea sintió un levantamiento de pesas de sus hombros. Finalmente podría mostrar los resultados de décadas de investigación y preparación de la manera más espectacular posible. Cuando Marcus se despertó de nuevo, había otra fiesta en marcha, con la tripulación compartiendo historias y risas con comida y bebida. Se rascó el cabello ligeramente desordenado y se dirigió al baño para limpiarlo. Pero cuando abrió la puerta, casi choca con Vivi, que caminaba nerviosamente de un lado a otro por el pasillo. El sonido de la puerta abriéndose la hizo saltar como un ciervo sobresaltado, retrocediendo apresuradamente. Cuando vio que era Marcus, su expresión hizo parecer que había hecho algo para molestarla. «¿Qué pasa?», preguntó Marcus, sin molestarse particularmente por su reacción. Fue al baño y comenzó su rutina matutina. Vivi respiró hondo. «¿Eres miembro del ejército revolucionario?». Marcus hizo una pausa para cepillarse los dientes, mirándola con confusión. «¿Por qué preguntarías eso? Es solo que tus ideas son así, tan progresista. Son extremadamente similares a la ideología del ejército revolucionario, aunque también algo diferente». «¿Oh? ¿Diferente?». Marcus tenía curiosidad. Desde que llegó a este mundo, no había prestado mucha atención a las noticias sobre el ejército revolucionario, principalmente porque era poco probable que los periódicos publicaran información detallada sobre el enemigo número uno del gobierno mundial. El ejército revolucionario aboga por la libertad y la igualdad.
Quieren liberar esclavos y eliminar a los nobles mundiales como clase. Su enfoque está en derribar el sistema existente. Pero tu visión es más avanzada, en cierto modo. Parece que ya estás pensando en lo que viene después de lograr la igualdad. Estás enfocado en construir un nuevo tipo de sociedad desde cero. Vivi compartió todo lo que había observado y reconstruido durante su visita a la transformada isla Darun. Marcus consideró sus palabras y luego asintió pensativamente. Tenía sentido, en realidad. Lo que el ejército revolucionario estaba haciendo era esencialmente rebelión. Fue un levantamiento nacido de generaciones de opresión. En cuanto a lo que vino después de la revolución, es posible que tengan algunas ideas, pero en un mundo dominado por piratas y gobiernos corruptos, impulsar a la sociedad hacia adelante tomaría tiempo y una planificación cuidadosa. E incluso si lograran derrocar al gobierno mundial, el futuro aún sería difícil de implementar. El mundo no estaba conectado, eran islas dispersas separadas por mares peligrosos. Debido a ese aislamiento, los recursos y las ideas eran difíciles de centralizar. Construir un sistema de desarrollo unificado después sería casi imposible a menos que alguien pudiera conectar de alguna manera a todas las islas, eliminar las barreras creadas por el océano mismo. No soy miembro del ejército revolucionario. Pero tal vez mi pensamiento se alinee con el de ellos de alguna manera. Entonces eso significa, Vivi dudó de nuevo. Traicionar a la propia clase nunca fue fácil. Tu posición determinó tu perspectiva. El hecho de que incluso estuviera considerando estas ideas mostró un carácter notable, confirmó lo que Igaram había dicho sobre su potencial para convertirse en una verdadera gran reina. Pero Marcus levantó una mano, cortándola antes de que pudiera continuar por ese camino. Primero, debes tener claro algo importante. ¿Estás enfrentando una lucha interna o un enemigo externo? Apresurarse a tomar decisiones importantes en este momento no es prudente. Este no es el momento para que elijas bando. Se secó la cara con una toalla antes de continuar. Reino del Drum es un ejemplo de libro de texto de luchas internas. La estupidez del rey provocó hambre y pobreza generalizadas, empujando a la gente al punto de ruptura donde la rebelión se convirtió en su única opción. Pero tu país, primero debe averiguar con qué problema está lidiando, o si se trata de ambos, antes de siquiera pensar en soluciones. Vivi cayó en un profundo pensamiento. ¿Cuál era exactamente la situación de Arabasta? ¿Fue un conflicto interno o un enemigo externo moviendo los hilos? Pensó en el hombre detrás de Baroque Works, luego en Kosa, su amigo de la infancia que ahora dirigía el ejército rebelde. Finalmente, consideró a su padre y a todos los ministros, tratando de mantener unido el reino. Entonces, ¿cuál fue? ¿Interno o externo? ¿Aún no estás seguro? Déjame ayudarte a superar esto, dijo Marcus, apoyado contra el marco de la puerta del baño. Escúchame antes de empezar a discutir conmigo. La verdad es que Arabasta tiene ambos problemas. Es un reino con más de 10 millones de personas, en cualquier medida, lo que lo convierte en una de las naciones más grandes del mundo. Pero aquí está el truco. Es un reino del desierto. Los oasis utilizables son limitados. La capital podría estar bien, pero en cualquier otro lugar. A medida que pasaba el tiempo y la población crecía, llegabas al límite absoluto de lo que esos oasis podían sostener. La expresión de Vivi se turbó cuando comenzó a ver a dónde iba. La presión de los recursos obligó a innumerables ciudadanos a abandonar su tierra natal e intentar llegar al extranjero. Pero cuando las personas se hacen a la mar en busca de oportunidades, necesitan alimentos, agua y suministros. Eventualmente, recurren a la piratería o se convierten en cazarrecompensas. Y seamos honestos, la piratería paga mejor y requiere menos flexibilidad moral. El nacimiento de más piratas empeoró las cosas. Ahora tienes gente atacando los recursos limitados que te quedaban, creando aún más presión sobre todos los que intentan sobrevivir. Miró directamente a Vivi. Arabasta ya caminaba por la cuerda floja. Baroque Works fue solo la gota que colmó el vaso. Vivi permaneció en silencio, pero pudo ver los engranajes girando en su cabeza. Si quieres detener esta guerra, necesitas manejar dos cosas. Lo primero y más importante, la distribución de recursos. Solo después de eso deberías preocuparte por lidiar con cocodrilos.
Porque seamos sinceros, si la gente no puede sobrevivir, ¿quién va a arriesgar su cuello en una rebelión solo por el gusto de hacerlo? Vivi abrió la boca para responder, luego la volvió a cerrar. Marcus sonrió. Recordó cómo se desarrolló la historia original. Luffy y la tripulación derrotaron a Crocodile, pero la guerra no solo se detuvo, sino que se intensificó por un tiempo. Claro, el polvo de baile eventualmente trajo lluvia que pareció terminar con el conflicto, pero las guerras no terminan tan fácilmente. La verdadera razón por la que se detuvo fue más simple y oscura. Ya había muerto tanta gente que se había aliviado la presión demográfica. Pero el polvo de baile impidió que lloviera en algunas regiones, así que sin agua Vivi comenzó a protestar, luego se detuvo a mitad de la oración mientras recordaba las palabras de Marcus. La primera prioridad fue la distribución de recursos. Si se resolviera el problema del agua, los rebeldes perderían su principal motivación para luchar. Y sin esa desesperación que los impulsa, las personas que realmente podrían sobrevivir realmente arriesgarían sus vidas en una rebelión solo porque alguien les susurraba al oído. Entonces, detener la guerra no se trataba de derrotar al especulador, sino de solucionar la crisis de recursos. Incluso sin Crocodile, la situación ya había llegado a un punto de quiebre. Lo entiendo, dijo Vivi en voz baja, pero su expresión mostraba que todavía estaba preocupada. Los recursos no aparecen de la nada. ¿Cómo resuelves un problema que se ha estado construyendo durante generaciones? Marcus podía verla pensando en todas las complicaciones. Sin intervención, la guerra era inevitable, con o sin cocodrilo. Era solo cuestión de tiempo. La única forma de evitarlo sería equilibrar de alguna manera la población y los recursos a la perfección, haciendo coincidir el consumo con la producción. Pero lograr algo así fue increíblemente difícil, especialmente en un reino desértico. El hecho de que Arabasta hubiera logrado 800 años de gobierno estable ya era milagroso. Aunque cuando lo pensó, eso tenía sentido en el mundo de One Piece. El poder individual podría anular la autoridad real. Incluso si hubiera voces de rebelión entre la gente común, si el gobernante fuera lo suficientemente fuerte, simplemente podrían reprimir cualquier levantamiento. Solo mira Reino del Drun, los ciudadanos querían rebelarse contra Wapol, pero sin el poder para hacerlo, permanecieron bajo su gobierno hasta que Luffy apareció. Marcus podía predecir cómo habría terminado esa historia sin intervención. Wapol eventualmente habría desperdiciado generaciones de riqueza acumulada. Cuando ya no pudiera mantener su ejército ni pagar a sus ministros, y especialmente cuando no pudiera pagar el tributo celestial al gobierno mundial, habría enfrentado traición por todos lados. A menos, por supuesto, que descubriera su habilidad para crear Wapometal. Entonces, el reino podría haber sufrido una transformación, utilizando ese recurso para recuperar la membresía del gobierno mundial como en la línea de tiempo original. Pero el costo habría sido la muerte de más del 90% de los ciudadanos inocentes del reino de Drum. Solo después de esa pérdida masiva de vidas podría haber ganado algo de perspectiva y convertirse en un gobernante medianamente decente. Sin embargo, sin sus poderes de fruta del diablo, lo habría perdido todo. Drum Kingdom se habría convertido en una nación no miembro, vulnerable a cualquier pirata que pasara hasta que fuera completamente destruida, solo otra isla invernal sin complicaciones, sin población ni futuro. No te preocupes, dijo Marcus, viendo la expresión de Vivi. Después de todo lo que acabo de explicar, ¿realmente crees que no ayudaría? Vivi dejó escapar un suspiro. El poder que Marcus había demostrado era aterrador. Incluso como alguien que aún no era heredera del trono, podía sentir el gran alcance de lo que él era capaz. Especialmente ese suministro interminable de agua. Para un reino del desierto, sería nada menos que una intervención divina. Gracias, de verdad, Marcus. No tengo mucho dinero en este momento, pero si lo necesitas, antes de que pudiera terminar, Marcus sacó un lingote de oro y se lo arrojó en la mano. No me interesa el dinero. La boca de Vivi se abrió. Marcus sonrió ante su expresión de asombro. Siempre había querido pronunciar esa frase, algo que había visto en películas y programas en casa. Llegar a decirlo él mismo se sintió bastante satisfactorio. Entonces, ¿cómo debería pagarte?
Si lo necesitas. Las mejillas de Vivi se sonrojaron cuando bajó la cabeza, resaltando inconscientemente su figura en lo que solo podría describirse como una manera muy sugerente. Marcus puso los ojos en blanco. ¿Estás tratando de poner a prueba mi fuerza de voluntad aquí? Porque no estoy segura de que ningún hombre pueda pasar ese tipo de prueba. Cortó lo que ella estaba a punto de ofrecer a continuación. ¿Me has visto quitarle algo a Dalton y a los demás? Vivi hizo una pausa, dándose cuenta de que tenía razón. En todo el tiempo que lo había observado, Marcus no había pedido ni quitado nada a las personas a las que había ayudado. Luego, todo el impacto de su comportamiento la golpeó y su rostro se puso carmesí. Lo siento. Necesito calmarme. Ella huyó del pasillo, dejando a Marcus sacudiendo la cabeza. Bueno, eso fue interesante, dijo la voz divertida de Alvida desde la puerta, donde estaba de pie bebiendo vino de frutas y claramente disfrutando del espectáculo. ¿Cuánto tiempo llevas ahí parado? El tiempo suficiente. Entonces, ¿por qué no la aceptaste? Algún día será la reina de Arabasta. Si quisieras, probablemente podrías terminar como rey tú mismo. Marcus suspiró, pasándose una mano por el pelo. Oye, si ella siguiera hablando así, tampoco puedo garantizar que hubiera podido negarme. Demonios, ¿quién no había fantaseado con terminar con uno de los personajes femeninos cuando veía a One Piece? Entonces, ¿por qué te negaste? Alvida estaba perpleja. Dadas las habilidades que Marcus había demostrado, honestamente, si ella hubiera estado en la posición de Vivi, se habría aferrado a él sin dudarlo. El tipo literalmente podría remodelar reinos de la noche a la mañana. No soy del tipo que ayuda a la gente solo a exigir una retribución. Marcus se alejó después de dejar caer esa frase, dejando a Alvida sumida en sus pensamientos. Ella sonrió mientras agitaba el vino de frutas en su copa. Supongo que eso es cierto. Si fuera el tipo de persona que solo ayudaba para beneficio personal, no sería tan directo al respecto. De vuelta a cubierta, la llegada de Marcus hizo que la celebración en curso fuera aún más animada. En ese momento, Luffy le estaba enseñando con entusiasmo a Chopper el arte sagrado del baile de los palillos por la nariz, sosteniendo una bandeja y bailando con la expresión más ridícula imaginable. Chopper observó con curiosidad, tratando de imitar los movimientos del capitán. Entonces Usopp se unió, agregando su propio estilo a la actuación. Finalmente, Marcus también comenzó a bailar, pensando que si no puedes vencerlos, únete a ellos. El ambiente alegre era contagioso. Entre la energía ilimitada de Luffy, los gestos dramáticos de Usopp y la participación sorprendentemente entusiasta de Marcus, incluso Kira finalmente fue persuadida a unirse a pesar de su timidez inicial. Así es como debería ser. Usopp le dio un guiño alentador. Luffy sonreía tan ampliamente que parecía que su rostro se partiría por la mitad. Marcus aplaudió en voz alta. Incluso Clucky trató de unirse recogiendo palillos con sus alas. El pobre pollo estaba luchando por dominarlo cuando Luffy lo vio. Clucky. Vamos, puedes hacerlo. Fue un desafío físico, pero prevaleció la filosofía de Luffy de, si al principio no tienes éxito, usa más fuerza. Con un cloqueo dolido, el pollo perdió la virginidad de su nariz de palillo. Esta escena alegre llamó naturalmente la atención de Kurea, que se había apresurado a ver de qué se trataba toda la conmoción. Miró fijamente a su tímido reno, que en tan poco tiempo ya había sido completamente corrompido por la tripulación de Luffy. Debería reírse. ¿Enojarte? Probablemente ambos. Pero al ver a Chopper reír tan felizmente, ella se quedó quieta y observó. Hacía años que no lo veía tan despreocupado. Fue entonces cuando Dalton llegó a la escena, atraído por el ruido y las risas que resonaban en todo el puerto. Al principio quedó atónito por el espectáculo absurdo, luego no pudo evitar estallar en carcajadas él mismo. La vista era tan ridícula que simplemente no podía mantenerla unida. Pero después de reírse, él mismo fue arrastrado a la actuación. El baile de los palillos chinos cobró otra víctima. La risa se extendió como la pólvora, atrayendo aún más gente a unirse a la locura. Pronto, la gente curiosa del pueblo se estaba reuniendo para ver qué estaba sucediendo. Incluso los golems de hierro que Marcus había creado antes se unieron, aunque solo podían balancearse en la costa. Al ver la participación de los golems, Luffy frunció el ceño. ¿Qué pasa?
preguntó Marcus. Como pensé, lo que realmente nos falta es un músico. Marcus se rió entre dientes, pero entonces se le ocurrió algo. Se inclinó hacia Kira, que todavía tenía palillos chinos sobresaliendo de su nariz, y le susurró al oído. Oye, realmente no puedo cantar. No te preocupes. Déjamelo a mí. Está bien. Marcus activó su habilidad de posesión del alma, intercambiando cuerpos con Kira temporalmente. Ahora presentando el brillante debut de la cantante Kira. Declaró Marcus, usando la voz de Kira pero con su propio estilo. Dentro del cuerpo de Marcus, Kira se vio a sí misma hablar con tanta valentía e inmediatamente se agachó, abrazándose la cabeza avergonzada por la incomodidad de segunda mano. Marcus aclaró la garganta de Kira, luego activó los poderes de la fruta del diablo. Esta vez no conjuró nada inusual, sino que alteró las cuerdas vocales, modificándolas para imitar algo sobre lo que solo había leído en mitología. La voz de una sirena. Luego comenzó a cantar Binksake, la chabola tradicional del mar amada por los piratas de todo el mundo. Yo. La voz era inquietantemente hermosa, acompañada de misteriosos sonidos instrumentales que parecían venir de la nada. Este fue el efecto natural del canto de la sirena, una habilidad sobrenatural que creó un acompañamiento fantasma para mejorar la interpretación. Aunque la letra era simple, todos los que escucharon innumerables instrumentos tocando en perfecta armonía. Violines, tambores, flautas, incluso instrumentos que no existían en su mundo parecían unirse a la melodía. Un ambiente festivo se extendió silenciosamente a su alrededor. Sin que nadie se diera cuenta, comenzaron a aparecer ilusiones de mundos diferentes en su visión. Fuegos artificiales florecieron en el cielo, luces de neón brillaron a su alrededor y el aire pareció brillar. La voz de la sirena atrajo a todos a su hechizo. Pero los momentos felices nunca duran lo suficiente. Marcus, o mejor dicho, el cuerpo de Kira, tenía límites físicos. Después de todo, realmente no entendía la estructura anatómica de la garganta de una sirena. Confiaba puramente en la imaginación y el poder de la fruta del diablo para alterar las cuerdas vocales, y ese tipo de transformación era increíblemente agotadora. Justo cuando su resistencia estaba llegando al límite, sonaron disparos de cañón desde el pico más alto de Isla Dalum. Florecieron cerezos en flor y pétalos rosados cayeron como nieve. Realmente lo es, hermoso, murmuró Marcus, ahora de regreso en su propio cuerpo, mirando los pétalos que caían desde arriba. En ese mismo momento, Kurea se acercó a Chopper. Cuídate, Chopper. Sí, doctora. Chopper hizo todo lo posible por contener las lágrimas, pero fluyeron de todos modos. Dejando a la única familia que había conocido, embarcándose en la aventura con la que siempre había soñado, recibiendo la bendición de Kurea, fue abrumador. Si aventura era lo opuesto a familia, entonces obtener la bendición de los padres por esa aventura fue quizás la mayor fortuna posible. Finalmente, la postura del tronco había almacenado suficiente fuerza magnética. El Going Merry levantó sus velas, listo para continuar su viaje. Desde la cubierta, Chopper saludó con la mano a Kurea, con lágrimas cayendo por su rostro. El barco comenzó a moverse, dejando atrás la isla Drun mientras navegaban hacia su próximo destino. Arabasta. Capítulo 90. Extraños en la noche cerca de Arabasta, en una isla completamente desierta, Igaram, disfrazado de Vivi, miró confundido a su alrededor el paisaje árido. Realmente no hay nada aquí, tampoco trampas. ¿En qué estaba pensando esa mujer? No podía entender que se perdiera todas las instrucciones del domingo, pero no tuvo tiempo de descifrarlo. Necesitaba regresar al palacio de inmediato. Después de orientarse usando las estrellas, zarpó de nuevo. Pero poco después de partir, su pequeño barco chocó con un barco aún más pequeño que parecía haber aparecido de la nada. Lo siento. Un hombre sin camisa y con sombrero de vaquero saltó a bordo del barco de Igaram. En el momento en que aterrizó, vio a Igaram disfrazado de mujer y se congeló. Pero luego se encogió de hombros como si los marineros travestidos fueran perfectamente normales. Llevo demasiado tiempo en el mar, estoy bastante agotado. Oye, no tendrías comida, ¿verdad? El agua también está bien. Se estiró y miró a su alrededor, absorbiendo el calor del reino del desierto incluso en el mar. Hombre, este país realmente hace calor, incluso aquí en el agua. Igaram notó la marca en la espalda del hombre.
Jolly Roger de Barba Blanca, el símbolo de una de las tripulaciones piratas más poderosas del mundo, tragó saliva con fuerza. Su garganta se secó de repente. Aún así, su arraigada cortesía lo obligó a proporcionar comida y agua. Negarle hospitalidad a cualquiera en el mar, incluso a un pirata peligroso, iba en contra de todo lo que le habían enseñado. Eres una persona decente. Sí, eres del tipo que es hermosa por dentro y por fuera. El extraño sonrió, elogiando a Igaram mientras se metía comida en la boca. Igaram se sonrojó sin darse cuenta. Ah, gracias, no, espera. Esto es un disfraz. ¿No podrías decirlo? Tan pronto como las palabras salieron de su boca, aplaudió avergonzado. El pirata le dio otra mirada y luego se echó a reír. Ja 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 ja. Así que por eso alguien solo en un barco estaría tan vestido. Un disfraz, ¿eh? No está mal, el trabajo facial es excelente. No parece femenina en absoluto. Es la ropa la que se supone que me hace parecer una mujer. El pirata se congeló a mitad de bocado, la comida aún le colgaba de la boca. Oh, así es como funciona. Bueno, sigues siendo bastante guapo para un chico. Rápidamente apartó la mirada. Igaram quiso explicar la situación completa, pero al final no dijo nada. Simplemente esperó en silencio a que su invitado terminara de comer y se fuera. Pero mientras comía, el pirata de repente se desplomó boca abajo en su comida. Igaram se sorprendió, definitivamente no había envenenado nada. Cautelosamente, se acercó y golpeó al hombre con el dedo, luego escuchó el sonido de una respiración constante y pacífica. Se quedó dormido. ¡Oye! Una vena se hinchó en la frente de Igaram. La audacia de quedarse dormido en el bote de un extraño era increíble. Pero un momento después, se calmó y miró más de cerca al pirata. Ahora que no estaba distraído por el pánico, podía estudiar adecuadamente los rasgos del hombre. Sus ojos se abrieron más y más. Puño de Fuego Ace, comandante de la segunda división de los piratas de Barba Blanca. ¿Por qué alguien de su calibre vendría a Arabasta? ¿Podría estar conectado con Crocodile de alguna manera? Si el mismo Barba Blanca tiene designios sobre nuestro reino, la idea de que la atención de un yonko se volviera hacia Arabasta debilitó sus rodillas. Por un breve momento, consideró si debería eliminar a Ace mientras el pirata era vulnerable. Resolvería un problema potencial antes de que pudiera hacerse más grande. Pero al final, no movió un dedo. Sabía muy bien lo que sucedería si dañaba a uno de los hijos de Barba Blanca. La retribución sería rápida, absoluta, y algo que Arabasta nunca podría esperar sobrevivir. Es mejor dejar que los piratas durmientes mientan. Al mismo tiempo, en otro lugar de Grand Line, el señor 2 recibió una llamada de su jefe. Ve a Whiskey Peak y elimina a todos los que nos han traicionado. Roger eso, Zero-chan, respondió el señor 2 en su tono extravagante. La persona al otro lado de la línea se quedó en silencio. Finalmente, solo hubo un fuerte suspiro antes de que se desconectara la llamada. Oh, Dios mío, el camino de Lokama me ha traído otra misión fabulosa. Mr. 2 adoptó una pose dramática. Muchachos, zarpemos. Destino: Pico del Whisky. Bajo un cielo despejado, el barco comenzó su viaje. Mientras tanto, de regreso en Drum Island, habían pasado 3 días desde que partieron los sombreros de paja. Un hombre con capucha y gafas protectoras aterrizó en las costas nevadas, e inmediatamente apretando su abrigo contra el frío intenso. Según nuestra inteligencia, no se suponía que este lugar estaba bajo un brutal gobierno tiránico. El hombre sacó su Dendenmusi con los dedos entumecidos. Pururú, pururú. Gacha. La llamada se conectó. Sí, soy yo. La situación aquí no coincide en absoluto con la inteligencia que me diste. La persona del otro lado frunció el ceño audiblemente, seguido del sonido de los papeles que se barajaban. Escapó el convicto del campo de prisioneros de Kilauea, Musuru. Antiguo primer heredero al trono del reino Tambor, exiliado por masacrar civiles. Según nuestras fuentes, fue rescatado hace 5 días por su hermano menor Wapol. Más crujidos de papel. Según los informes de nuestro informante, ya deberían haber llegado a Drum Island. Dadas las tendencias psicópatas documentadas de Musuru, existe una alta probabilidad de que intente asesinar a Wapol y apoderarse del trono por sí mismo. Espera, hay inteligencia actualizada llegando en este momento.
Varios pitidos electrónicos resonaron en el Dendenmusi antes de que la otra persona se callara. Hola. ¿Cuál es la nueva inteligencia? ¿Por qué de repente te callaste conmigo? Un fuerte viento azotó la isla, haciendo temblar al operativo del ejército revolucionario. Incluso su Dendenmusi temblaba por el frío. Maldita sea este páramo helado, murmuró. Sea lo que sea, investigaré la situación yo mismo e informaré. El hombre se dirigió hacia el asentamiento principal, caminando penosamente a través de la nieve que crujía debajo de sus botas. Pero cuando llegó a las afueras de la ciudad, se quedó boquiabierto. ¿Qué demonios es esto? Miró fijamente los vastos campos de trigo meciéndose con el viento. ¿Trigo creciendo en pleno invierno? No, espera, ¿por qué son tan enormes estas cabezas de trigo? Se acercó a uno de los tallos, pasando su mano enguantada por espigas de grano que eran de 3 a 4 veces más grandes que el trigo normal. Cada grano estaba regordete y perfectamente formado, y brillaba con salud. Curioso, extendió la mano para arrancar una de las cabezas de grano. ¡Crack! Todo el metro cuadrado de tallos de trigo se rompió instantáneamente como si estuvieran hechos de vidrio. Al momento siguiente, un solo tallo de trigo se materializó en su mano. ¿Qué carajo? Miró fijamente el trigo en su palma, luego el hueco perfectamente cuadrado que quedaba en el campo donde habían estado las plantas. Esto no era natural, era como algo salido de un sueño febril. Por un momento fugaz, se preguntó si eso era todo, que su verdadero cuerpo yacía en otro lugar, temblando de frío, deslizándose hacia la hipotermia, mientras su mente vagaba por esta visión. Fue entonces cuando los aldeanos que custodiaban los campos notaron el disturbio y se acercaron rápidamente. Oye, extraño. Indique su negocio aquí. El aldeano principal llamó, e inmediatamente en alerta máxima. Al mismo tiempo, uno de los golems de hierro que Marcus había creado comenzó a moverse hacia ellos. Sus ojos se fijaron en el extraño, y la imponente presencia de la construcción de 3 metros de altura hizo que el operativo levantara instintivamente las manos en señal de rendición. Estoy con el ejército revolucionario, dijo rápidamente. Recibimos información de inteligencia que sugería que un tirano podría surgir aquí, así que me enviaron a investigar y potencialmente brindar asistencia. La expresión del aldeano se volvió peculiar al escuchar ejército revolucionario. Miró al hombre de arriba a abajo con escepticismo. No te pareces a ningún revolucionario del que haya oído hablar, dijo sin rodeos. Tendrás que venir conmigo para ser interrogado. Mientras hablaba, el aldeano principal recogió una semilla verde del suelo y la enterró en la tierra cultivada. Vámonos. Condujo al sospechoso hacia el centro de la ciudad, donde Dalton se encargaba de las tareas administrativas. Después de una breve introducción explicando las circunstancias, los dos hombres se encontraron cara a cara. ¿Entonces dices estar con el ejército revolucionario?, preguntó Dalton, estudiando al recién llegado. Mi nombre es Sabo. Actualmente soy responsable de las operaciones del ejército revolucionario en esta sección del Grand Line. El joven se quitó la capucha, revelando una cicatriz de quemadura sobre su ojo izquierdo. Tu país ya debería haber sido destrozado por la guerra civil entre Wapol y Musuru. Se destruyeron el uno al otro. Dalton miró pensativamente al niño, notando algo extrañamente familiar en su expresión seria y tono de voz. Después de un momento de consideración, respondió. Es demasiado tarde para ayudar con esa crisis en particular. No puedo entrar en todos los detalles, pero el reino del Drun, tal como alguna vez existió, ha caído. Tanto Wapol como su hermano han desaparecido. Ahora mismo, no hay rey en el sentido tradicional. Al escuchar este resultado, Sabo asintió y sonrió aliviado. En ese caso, podemos ofrecerle acceso a rutas comerciales estables. Eso debería ayudarlo a restaurar rápidamente su economía y establecer una seguridad alimentaria confiable. Dalton permaneció en silencio durante un rato, luego asintió lentamente. Definitivamente necesitamos nuevas conexiones comerciales, pero, no te preocupes por los detalles, Sabo le tranquilizó cálidamente. Aunque todas estas serían naciones que no son miembros del gobierno mundial, la calidad y la seguridad están garantizadas. Incluso podemos ofrecerle condiciones favorables inicialmente.
Más tarde, cuando su país se vuelva más próspero, todo lo que le pediríamos es que ayude a apoyar a otras naciones necesitadas. Al escuchar las sinceras palabras de Sabo, Dalton sintió que su tensión disminuía. Había algo extrañamente confiable en la mirada y la forma de hablar del niño, casi como ese niño de sombrero de paja que lo había cambiado todo. Está bien, acepto tu oferta. Al ver el acuerdo de Dalton, Sabo también se relajó visiblemente. Entonces su curiosidad se apoderó de él mientras señalaba hacia los campos de trigo. Por cierto, ¿cuál es la historia de estos cultivos? ¿Desarrolló alguna nueva variedad de trigo resistente al frío? Si es así, ¿podrías ahorrarnos algunas semillas? No te preocupes, no mucho, solo lo suficiente para fines de investigación. Muchas islas invernales necesitan desesperadamente soluciones agrícolas como esta. La expresión de Dalton se volvió extraña ante la petición, lo que confundió a Sabo. Fue entonces cuando el dendén músico en el abrigo de Sabo comenzó a sonar insistentemente. Hola. Sabo, ¿eres tú? Acabamos de recibir inteligencia actualizada. Drun Kingdom ya ha sido renombrado como Neverwinter, su líder actual es Dalton, y ya ha establecido contacto con nosotros a través de los canales oficiales. Sabo se quedó paralizado, mirando la extraña expresión de Dalton. Jajaja, discúlpame por eso. Nuestra red de inteligencia se estaba quedando un poco rezagada, aparentemente. Retrocediendo 2 pasos, la cara de Sabo se puso roja. ¿Por qué nadie me dijo algo tan importante antes? Me hiciste parecer un completo aficionado. Incluso me cuestionaban si era un verdadero revolucionario. Lo siento, lo siento. Llegó la voz de disculpa a través del dendén Musi. La noticia fue tan impactante que olvidamos actualizar a los operativos de campo de inmediato. ¿Qué tipo de noticia podría ser tan impactante? Preguntó Sabo. Se trataba de que desarrollaran cultivos súper resistentes al frío. Porque te lo digo, esto crece incluso en condiciones invernales profundas. Es absolutamente increíble. ¿Eh? ¿Cultivos resistentes al frío? ¿De qué hablas? ¿Eh? Ambas partes estaban claramente confundidas por las prioridades de la otra. Espera, si no se trata de los cultivos, ¿qué fue tan impactante? Exigió Sabo. Agárrate, cultivos súper resistentes al frío que crecen en invierno. ¿De qué resistencia estamos hablando aquí? La voz preguntó con urgencia. Ambas partes comenzaron a hablar más allá de la emoción. Pregunté primero. Primero explicas las plantas. La voz de la mujer, que Sabo ahora reconoció como Koala, resonó con impaciencia a través del dendén Musi. Suspiró y explicó en detalle sobre el trigo que había presenciado, incluida la extraña forma en que se rompió y se reformó cuando se tocó. La voz sorprendida de Koala se escuchó claramente. Oh. No es de extrañar que dijeran que no necesitaban nuestra ayuda. Ahora dime qué está pasando de tu parte. Koala luego explicó sobre la llamada ideología Neverwinter que aparentemente había surgido de esta remota isla invernal. Después de una larga explicación llena de teoría política y filosofía social que hizo girar la cabeza de Sabo. ¿Estás diciendo que esta ideología vino de los piratas de sombrero de paja? ¿Una tripulación pirata difundiendo tal teoría, son realmente piratas? ¿Quién dice que no lo son? Intervino el aldeano de pie junto a Dalton, asintiendo con la cabeza en firme acuerdo. El propio Dalton permaneció en silencio, solo viendo a Sabo procesar esta información. Lo siento, no quise menospreciarlos, dijo Sabo rápidamente. Es solo que todo esto es así, más allá del sentido común, ¿verdad? Dalton habló. En esta era dominada por piratas, la mayoría de las tripulaciones no eran más que criminales y asesinos. Sin embargo, de la boca de un pirata había salido una ideología de revolución social e igualdad. ¿Cómo podía eso no ser impactante? Honestamente, si Marcus no le hubiera explicado todo en detalle allí mismo en persona, también habría dudado de su autenticidad. Si pudiera, realmente me encantaría conocer al hombre que pudiera desarrollar ese pensamiento, dijo Sabo melancólicamente, ajustándose el sombrero de copa. Ya que ya no tenemos nada urgente que manejar aquí, ¿podrías ahorrar algunas de esas semillas de trigo? Serían extremadamente valiosos para nuestra causa. Demasiadas naciones no tienen suficiente comida para alimentar a su gente.
Por el momento, no tenemos grandes cantidades de sobra, admitió Dalton después de pensarlo detenidamente. Pero estoy dispuesto a ayudar con lo que podamos manejar. Su decisión de acercarse al ejército revolucionario no fue solo para difundir su ideología, sino también porque creía en hacer tantos amigos como fuera posible y tan pocos enemigos como fuera posible. Isla Drum era pequeña y vulnerable. Si pudieran establecer conexiones sólidas con el ejército revolucionario, solo beneficiaría su seguridad y desarrollo futuros. Esto era especialmente importante ahora que ya no eran una nación miembro del gobierno mundial y tenían que planificar posibles amenazas.